Lo que están a punto de escuchar llegó directo a la bandeja de mensajes del canal. Un seguidor, quien pidió que no se revelara su nombre completo, compartió esta historia hace unas semanas y desde que la leí no pude quitármela de la cabeza. Me la mandó con un solo comentario antes de empezar. Esto me pasó a mí y sé que mucha gente no me va a creer, pero también sé que hay alguien ahí afuera que ya vivió algo parecido. Así que aquí va, tal cual, con todos los detalles que él mismo escribió. Pero antes de entrar de lleno al relato, necesito contarles algo sobre lo que está detrás de esta historia, porque sin ese contexto no van a entender del todo por qué lo que le pasó a este muchacho fue tan perturbador. Existe una creencia muy antigua, que todavía hoy en día los veladores, embalsamadores y empleados de funerarias con años de oficio respetan a rajatabla. Los espejos nunca, bajo ninguna circunstancia, deben quedar destapados cuando hay un cuerpo presente en el lugar. La creencia dice que los espejos funcionan como portales, como trampas, que cuando un alma está en el proceso de dejar este mundo, puede quedar atrapada dentro del reflejo si hay uno cerca descubierto, y un alma atrapada no descansa, no se va, se queda ahí dando vueltas buscando la manera de ser escuchada por quien esté cerca. Eso es lo que los viejos del oficio saben. Eso es lo que al protagonista de esta historia nadie le dijo cuando lo contrataron. Y ahora sí, aquí comienza todo. Rodrigo tenía 23 años cuando consiguió ese trabajo, y como muchos chavos de su edad en Toluca, andaba en esas de buscar cualquier cosa que le cayera mientras terminaba de acomodarse. No era flojo, eso hay que decirlo desde el principio. Había trabajado en una papelería, en una tienda de abarrotes, hasta de repartidor en moto durante un tiempo, pero nada le duraba demasiado. No porque no quisiera, sino porque los trabajos tampoco duraban. Así que cuando vio el anuncio pegado en un poste, a 2 cuadras de donde vivía con su mamá en la colonia Sánchez, lo leyó con toda la atención del mundo. El anuncio decía: se solicita velador nocturno. Turno de 10 de la noche a 6 de la mañana. Buena paga. Presentarse en Aven Lerdo de Tejada 214. Rodrigo no sabía qué tipo de negocio era, pero la dirección estaba a 15 minutos caminando de su casa, y la paga que mencionaban era casi el doble de lo que había ganado en la tienda de abarrotes. Se presentó al día siguiente con su credencial y sus ganas. Fue hasta que llegó a la dirección cuando se dio cuenta de que era una funeraria. Una casona grande, de esas de construcción antigua con techos altos y paredes gruesas, pintada de blanco con detalles en gris. Tenía 2 plantas y un jardín pequeño en la entrada con una fuente que ya no funcionaba. Desde afuera se veía ordenada, incluso tranquila. Rodrigo se quedó parado en la banqueta un momento, mirándola. Pensó en irse. Luego pensó en los recibos de la luz que su mamá había dejado sobre la mesa esa mañana. Entró. La entrevista fue con el dueño, un señor de unos 50 y tantos años, de bigote recortado y trato amable, al que todos en el negocio le llamaban Don Aurelio. Le explicó a Rodrigo que el trabajo era sencillo: hacer rondines cada hora por todas las instalaciones, asegurarse de que las puertas estuvieran cerradas y llamar al número de emergencias si ocurría algo fuera de lo normal. Don Aurelio fue muy específico en que fuera de lo normal se refería a personas ajenas intentando entrar, problemas con la instalación eléctrica o cualquier falla visible. Nada más. Le pagaban cada semana, sin retrasos, y tenía derecho a tomar sus alimentos dentro de las instalaciones en la pequeña cocina del primer piso. Rodrigo aceptó sin pensarlo 2 veces. Lo que no esperaba era lo que vendría después.
durante el proceso que el mismo don Aurelio llamó con toda naturalidad su inducción. El primer día no trabajó solo, lo dejaron acompañado del guardia del turno vespertino, un hombre llamado Fermín, que llevaba ya casi 4 años en esa funeraria y que desde el primer momento habló poco y caminó despacio, como si el lugar le exigiera eso a quien estuviera dentro. Fermín le enseñó los 4 salones de velación que tenía la casona, la sala de espera, la pequeña capilla del fondo, la bodega donde guardaban coronas y bancas extra, y la cocina. También le mostró el tablero de alarmas junto a la entrada principal y le explicó cómo activarlas y desactivarlas. Era un sistema moderno, recién instalado, con sensores en todas las puertas y ventanas. Si algo pasa, la policía tarda menos de 5 minutos en llegar, le dijo Fermín con una seriedad que Rodrigo interpretó como profesionalismo. Luego le pasó el manojo de llaves, pero antes de irse, justo cuando ya estaba por cruzar la puerta principal para dejar a Rodrigo solo, Fermín se detuvo. Se volteó lentamente, como si hubiera estado pensando si decirle algo o no, y al final lo dijo. «Oye, muchacho, una cosa que me olvidé decirte. Si durante el rondín escuchas algo, un ruido, una voz, algo que suene como que te están llamando, ya sea de adentro o de afuera, no le hagas caso. No voltees. No vayas a ver. Sigue caminando y ya». Rodrigo lo miró sin entender del todo. ¿Por qué le preguntó? Le preguntó. Fermín hizo una pausa corta. «Porque así es mejor», respondió, y se fue. Rodrigo pasó sus 2 primeros días de trabajo acompañado de Fermín, observando, aprendiendo la rutina, tratando de sentirse cómodo en ese lugar. Y lo cierto es que de día, o incluso en las primeras horas de la noche con la casona bien iluminada, el lugar no le parecía tan terrible. Era como un golpe suave, repetido, como si alguien golpeara con los nudillos contra una superficie de madera. No era el viento, porque esa noche no había viento. No era un animal, porque las ventanas estaban cerradas con seguro. Era un golpe, regular, pausado, como si alguien estuviera esperando que le abrieran. Rodrigo se detuvo en seco en el pasillo. El corazón le latía tan fuerte que casi podía escucharlo. Esperó. El golpeteo continuó unos 10 segundos más y luego se detuvo. El silencio que vino después fue todavía más insoportable que el sonido. Rodrigo no entró al salón. No se asomó. Siguió caminando con los ojos al frente, tal como le habían dicho. Terminó el rondín en tiempo récord y regresó a sentarse en la recepción, donde dejó todas las luces encendidas el resto de la noche. Lo peor vino en el tercer rondín, a las 3 de la mañana. Rodrigo ya estaba en ese estado extraño entre el miedo y el agotamiento, esa hora en que uno no sabe si lo que ve y lo que escucha es real o producto de los ojos que ya quieren cerrarse. Iba por el pasillo principal cuando desde el salón número 3, el que esa noche también estaba vacío, escuchó una voz. No fue un sonido ambiguo esta vez. Fue una voz que dijo su nombre, Rodrigo. Así, calmo, sin urgencia, como si lo llamara alguien que lo conocía de hace mucho tiempo. Rodrigo se paró en seco. Los vellos de los brazos se le erizaron de golpe. Le costó un esfuerzo enorme no voltear hacia el salón, no correr, no gritar. Apretó los dientes, miró al frente y siguió caminando. 1, 2, 3 pasos. La voz no volvió a llamarlo. Pero cuando pasó frente al espejo grande que estaba en el pasillo, justo a la mitad del corredor, no pudo evitarlo. Fue un segundo. Menos que eso.
una fracción de segundo en que sus ojos se desviaron hacia el reflejo. Y lo que vio lo dejó paralizado tanto que tuvo que apoyarse en la pared para no caerse. En el espejo estaba su propio reflejo, sí. Pero detrás de él, en ese espacio que el espejo mostraba como si fuera el pasillo a sus espaldas, había una figura. No era nítida, no era algo que pudiera describir con detalle. Era como una sombra con forma, más oscura que todo lo demás, que no se movía y que estaba ahí de pie, como si llevara un rato observándolo. Rodrigo cerró los ojos, los volvió a abrir, y la figura ya no estaba. El pasillo en el espejo estaba vacío. Pero él sabía lo que había visto. Esa noche no hizo el cuarto rondín. Se quedó sentado en la recepción, con la espalda pegada contra la pared para tener todo el espacio a la vista, sin cerrar los ojos ni un momento, hasta que a las 6 de la mañana entró el personal del turno de día y él salió a la calle con las piernas todavía temblando. Caminó las 15 cuadras hasta su casa sin detenerse, sin mirar hacia atrás, con un único pensamiento en la cabeza. Necesitaba hablar con alguien que supiera qué estaba pasando en ese lugar. Esa misma tarde se reunió con Gael, un amigo suyo de años que por coincidencia trabajaba en esa misma funeraria, pero en turno diurno, como asistente del embalsamador. Gael era un muchacho tranquilo, de pocas palabras, pero que conocía bien el negocio, porque su tío había trabajado en algo similar en Metepec y le había enseñado varias cosas desde que era chamaco. Se encontraron en una taquería cercana y Rodrigo le contó todo, sin omitir ningún detalle, desde el movimiento en el espejo del segundo salón hasta la voz que dijo su nombre y la figura que vio a sus espaldas. Gael lo escuchó sin interrumpirlo, y cuando Rodrigo terminó de hablar, Gael no lo miró con cara de incredulidad ni de burla. Lo miró con cara de alguien que acaba de entender algo que debió haber dicho antes. Soltó un resoplido, apoyó los codos en la mesa y empezó a hablar en voz baja, como si no quisiera que nadie más escuchara. Le dijo que desde que entró a trabajar ahí el embalsamador, que se llamaba Don Norberto y llevaba más de 20 años en el oficio, no paraba de quejarse con él de lo mismo, los espejos. Le explicó que Don Norberto era muy estricto con eso, que en todos los lugares donde había trabajado antes, lo primero que se hacía cuando llegaba un cuerpo era cubrir los espejos del salón con telas oscuras. Siempre, sin excepción. Porque esa era la costumbre, porque así lo había aprendido y porque había visto lo que pasaba cuando no se hacía. Pero don Aurelio, el dueño, no lo permitía. Don Aurelio era de los que pensaban que ese tipo de creencias eran cosa de rancho, según sus propias palabras, y que lo que a él le importaba era que su negocio se viera elegante y moderno. Los espejos de marco dorado en los salones eran parte de su imagen, de cómo quería que se viera el lugar. Le había dicho a don Norberto en más de una ocasión que no iba a tapar nada, que sus clientes pagaban por un servicio de primera y no iban a ver sus salones llenos de trapos. Don Norberto protestó. Don Aurelio no cedió. Y así siguieron las cosas. Gael le explicó a Rodrigo lo que don Norberto le había contado con todas sus palabras. Cuando una persona parte de este mundo, su alma no siempre se va de inmediato. Hay un periodo, corto para algunos y más largo para otros, en que el espíritu todavía está cerca del cuerpo, todavía reconoce el lugar, todavía no termina de entender que ya no pertenece a este lado, y en ese periodo, si hay un espejo descubierto cerca, el alma puede verse reflejada, y si se ve, puede quedar atrapada, no como castigo, no como maldición, sino simplemente porque el espejo engaña.
porque muestra una imagen de este mundo, y el alma entra creyendo que todavía está aquí. Un alma atrapada en un espejo no descansa, no puede irse, y al no poder irse, hace lo único que puede hacer: buscar que alguien la escuche, que alguien la vea, que alguien le preste atención aunque sea un instante. Por eso los golpes, por eso las voces, por eso las figuras que aparecen en los reflejos, no son amenazas, son llamados. Pero lo que saben quienes conocen el oficio es que prestarles atención tampoco es buena idea, porque al momento en que una persona viva reconoce la presencia, la conexión se hace más fuerte y la energía de ese lugar se vuelve cada vez más pesada, más difícil de ignorar. Rodrigo escuchó todo eso con un frío en el estómago, que no tenía nada que ver con el refresco que estaba tomando. Le preguntó a Gael por qué nadie le había dicho eso desde el principio, por qué Fermín no le había explicado la razón detrás de la advertencia. Gael se encogió de hombros con una expresión entre frustrada y avergonzada. Porque Fermín tampoco sabe bien de dónde viene todo eso. Él solo sabe lo que le dijeron. No le hagas caso a los ruidos. Pero la raíz de por qué pasa, eso es lo que don Norberto sabe, y nadie más quiere escuchar. Hizo una pausa. Y porque don Aurelio no quiere que se hable de eso con los trabajadores nuevos. Dice que los espanta. Esa última parte a Rodrigo le cayó como cubetazo de agua fría. El dueño sabía. No era ignorancia, era una decisión. Prefería mantener sus espejos puestos, su negocio con buena presentación, y simplemente advertirle a los veladores que ignoraran todo, sin explicarles por qué, sin prepararlos de verdad para lo que iban a encontrar ahí adentro en las madrugadas. Le importaba más la imagen del lugar que el descanso de quienes llegaban ahí en sus últimas horas. Rodrigo volvió 2 noches más a trabajar. No porque quisiera, sino porque necesitaba el dinero y porque algo en él, esa terquedad de los 20 y tantos que lo hace a uno creer que puede con todo, le decía que no iba a dejarse vencer por el miedo. Pero esas 2 noches fueron distintas. Ahora que sabía la razón de todo, ya no podía ver los espejos de los salones con la misma indiferencia de antes. Los veía y pensaba en lo que había dentro de ellos. Y en los rondines caminaba con los ojos clavados en el piso, evitando cualquier reflejo, cualquier superficie que pudiera devolverle una imagen que no quería ver. La penúltima noche escuchó pasos. Pasos que no eran suyos, que venían de arriba, del segundo piso, donde solo había una sala de juntas y una oficina que siempre permanecían cerradas con llave. Pasos lentos, deliberados, que iban de un lado al otro como si alguien estuviera midiendo el espacio. Y lo más perturbador, en la oficina del segundo piso también había un espejo, uno grande, de cuerpo entero que don Aurelio había mandado poner para que los empleados se arreglaran antes de atender a los deudos. Antes de que empiece esta historia necesito que imagines algo. Vas manejando de noche en una carretera solitaria. Los faros de tu carro apenas alcanzan a iluminar unos metros adelante, y de repente, desde el carril de al lado, una mujer te mira fijamente. No es una mirada normal. Es una mueca retorcida, una expresión que no debería estar en ningún rostro humano. La aceleras, ella también. La rebasas, ella aparece de nuevo. Y cuando por fin llegas a salvo a tu destino y tratas de calmarte, algo te obliga a entrar a una sala de embalsamado esa misma noche. Y ahí está ella. La misma cara, el mismo gesto, pero esta vez acostada sobre una plancha fría. Esto no es cuento. Esto es lo que le pasó a Raimundo, y se lo contó a alguien que lo vivió en carne propia. Esta historia llega desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, y tiene que ver con algo que mucha gente del centro del país conoce de oídas,
pero que muy pocos se atreven a nombrar en voz alta. La idea de que hay presencias que no terminan de irse, que se aferran al mundo aunque su cuerpo ya no esté en condiciones de moverse. Lo que vas a escuchar tiene que ver con una carretera oscura, con una funeraria y con una risa de mujer que salió de un cuarto que debía estar completamente en silencio. Quédate hasta el final, porque esto se pone peor conforme avanza. Raimundo tenía 54 años cuando ocurrió todo esto. Era la dueña de una funeraria en Ciudad Victoria, una mujer trabajadora, de esas que no se andan con rodeos, que llevaba muchos años en el negocio de los servicios funerarios y que, según ella misma decía, ya lo había visto todo. Había visto familias destrozadas por el dolor, había visto velorios que se convertían en pleitos, había visto cosas que la mayoría de la gente prefiere no imaginarse. Con los años uno desarrolla una especie de coraza, un modo de ver las cosas que te permite trabajar en ese ambiente sin que te afecte demasiado. Raimundo tenía esa coraza bien puesta, o al menos eso creía ella. Todo comenzó con un viaje de trabajo a Nuevo Laredo. Raimundo había ido a resolver unos asuntos relacionados con su negocio, nada fuera de lo común, y cuando terminó decidió regresar de noche a Ciudad Victoria para no perder tiempo. La carretera entre Nuevo Laredo y Victoria es larga, con tramos bien oscuros y poca circulación a ciertas horas. No es una ruta desconocida para ella. La había hecho decenas de veces sin ningún problema. Esa noche el clima estaba tranquilo, no había neblina ni lluvia, y el camino estaba prácticamente solo. Llevaba más de una hora manejando sin contratiempos cuando notó algo raro en el espejo retrovisor. Un carro se venía acercando desde atrás con las luces bien encendidas, a una velocidad que llamó su atención. Raimundo no le dio mucha importancia al principio. Pensó que sería algún conductor con prisa que quería rebasarla. Esperó. El carro no la rebasó. Se puso a su lado exactamente a la misma velocidad que ella llevaba, y se quedó ahí, pegado al carril de junto, sin acercarse más pero sin alejarse tampoco. Raimundo miró hacia el otro vehículo casi por instinto. Una mirada rápida de las que uno lanza de reojo mientras maneja, y lo que vio la hizo apretar el volante con las dos manos hasta que los nudillos le quedaron blancos. En el asiento del conductor había una mujer que la estaba mirando directamente a ella, con una expresión en la cara que Raimundo no supo cómo describir en ese momento, y que después, cuando ya pudo hablar del tema con más calma, dijo que era como si esa cara estuviera haciendo un esfuerzo enorme por verse lo más horrible posible, los ojos muy abiertos y fijos, la boca estirada de una forma rara hacia los lados, la cabeza ligeramente ladeada como si el cuello no la sostuviera del todo bien. No era el gesto de alguien que se quería pasar de chistoso ni de alguien que estaba jugando. Era algo que daba miedo de verdad. El tipo de miedo que te entra al estómago y se te queda ahí pegado. Raimundo aceleró. El otro carro también aceleró al mismo tiempo. Raimundo redujo la velocidad. El otro carro redujo la velocidad exactamente igual, como si estuvieran amarrados. Estuvieron así durante varios minutos que a ella le parecieron eternos, con esa mujer mirándola sin pestañear, sin cambiar la expresión, como si no necesitara voltear al frente para manejar su propio vehículo. En ningún momento apartó los ojos de Raimundo. En ningún momento la expresión de su cara cambió ni un poco. Solo esa mirada fija, esa mueca horrible, esa sensación de que algo muy malo estaba pasando en esa carretera en medio de la noche. En un momento de desesperación, Raimundo pisó el acelerador a fondo y se alejó lo más rápido que pudo. Revisó el espejo varias veces mientras aceleraba.
El otro carro se fue quedando atrás hasta que sus luces desaparecieron por completo. Siguió manejando en silencio, con el corazón latiéndole fuerte y la garganta apretada, diciéndose a sí misma que había sido alguna persona desquiciada de esas que a veces uno se encuentra en la carretera, que ya había pasado, que lo mejor era llegar a Victoria lo antes posible y no pensar más en eso. Pero las manos no dejaban de temblarle, y la imagen de esa cara con esa mueca no se iba de su mente. Cuando llegó por fin a la funeraria, su empleada de confianza, una muchacha llamada Dolores que llevaba varios años trabajando con ella, estaba terminando unos pendientes del día. Raimundo entró al negocio con el semblante completamente descompuesto, la cara pálida y los ojos todavía con ese reflejo de susto que no se quita fácil. Dolores de inmediato se dio cuenta de que algo no estaba bien. Dejó lo que estaba haciendo y le preguntó qué había pasado, y Raimundo le contó todo lo de la carretera con la voz todavía temblorosa y las manos inquietas sobre el mostrador. Dolores la escuchó sin interrumpirla, sin saber muy bien qué decirle, porque la historia sonaba muy perturbadora, pero tampoco había una explicación clara de qué había sido eso que su jefa había visto. Raimundo intentó calmarse. Pensó que lo mejor sería ponerse a trabajar un rato para distraerse, porque quedarse parada pensando en lo que había visto en la carretera no iba a ayudarle en nada. Esa noche había 2 personas en la sala de embalsamado esperando ser preparadas, y aunque el trabajo podía esperar hasta el día siguiente, Raimundo decidió que prefería ocupar las manos y la cabeza en algo concreto. Dolores la acompañó sin pensarlo 2 veces, porque en ese lugar siempre era mejor no andar sola, sobre todo a esas horas de la noche. Las 2 mujeres se dirigieron a la sala de embalsamado. Era un cuarto al fondo del establecimiento, iluminado con una luz blanca y fría que le daba a todo un tono un poco irreal, como de fotografía antigua. Había 2 planchas metálicas, y en cada una de ellas había una persona cubierta parcialmente con una sábana. Raimundo empezó a revisar los papeles de identificación de los 2 casos para saber cómo proceder esa noche. Dolores estaba acomodando los instrumentos sobre la mesa lateral cuando escuchó que su jefa dejaba caer algo al suelo. Se volteó de inmediato, pensando que se había resbalado algo de las manos, y lo que vio la detuvo en seco. Raimundo estaba parada frente a una de las planchas, completamente inmóvil, con los ojos fijos en el rostro de la persona que estaba ahí recostada. Tenía la cara blanca como papel. Los brazos colgaban a los lados del cuerpo sin moverse. No decía nada, solo miraba. Dolores se acercó sin entender qué estaba pasando, y cuando llegó junto a ella y siguió su mirada hacia la plancha, Raimundo apenas pudo articular unas palabras en voz muy baja, casi un susurro. Era ella. Era la misma mujer. Dolores miró el rostro de la persona en la plancha. Era una mujer de mediana edad, con el cabello oscuro y las facciones ya rígidas por el proceso natural que sigue al fallecimiento. No había nada extraordinario en su apariencia. Era una persona como cualquier otra que llega a ese lugar. Pero Raimundo estaba absolutamente convencida de que era la misma persona que había estado en el carro de al lado en la carretera, mirándola con esas muecas horribles mientras manejaban juntas en la oscuridad. La misma cara, el mismo cabello, las mismas facciones. Sin ninguna duda, Dolores no sabía qué creer. Trató de razonar en voz alta. Le dijo a su jefa que tal vez era el cansancio del viaje largo, que la carretera de noche le jugaba a uno malas pasadas con la mente, que quizás esa mujer se le había parecido a alguien. Raimundo no quería escuchar nada de eso. Ella sabía perfectamente lo que había visto. Había visto esa cara de cerca,
iluminada por las luces de su propio carro, durante varios minutos seguidos. Y lo que estaba viendo ahora frente a ella, en esa plancha de metal frío, no le dejaba ninguna duda de que era la misma persona. Fuera lo que la había seguido en la carretera, su cuerpo estaba ahí, en esa sala. Esa misma noche, Raimundo le pidió a Dolores que terminaran lo antes posible para poder irse de ahí. La empleada, que para ese momento ya estaba igual de nerviosa aunque trataba de disimularlo para no empeorar las cosas, asintió sin decir nada más. Las dos trabajaron en silencio durante un rato, moviéndose lo más rápido que podían sin cometer errores, con esa tensión rara que se siente cuando uno sabe que hay algo en el ambiente que no está bien pero no puede ponerle nombre. El cuarto estaba demasiado quieto, y ese silencio, en lugar de tranquilizarlas, las ponía cada vez más al borde. Cualquier ruido pequeño, el zumbido del foco, el crujido de sus propios pasos, sonaba más fuerte de lo normal. Cuando terminaron lo que tenían que hacer, Dolores recogió los instrumentos y Raimundo fue apagando las luces de los cuartos secundarios, siguiendo el recorrido habitual de cierre del negocio. Primero la bodega del fondo, luego el pasillo, luego el cuarto de preparación de documentos. Todo iba bien. Ya solo faltaba apagar la luz de la sala de embalsamado y salir por la puerta principal. Raimundo puso la mano en el interruptor y apagó la luz. El cuarto quedó completamente a oscuras. Fue exactamente en ese momento cuando lo escucharon. Una carcajada, de mujer, que vino directo del fondo de la sala de embalsamado justo donde estaban las dos planchas. No era un sonido confuso ni algo que se pudiera atribuir al ruido de la calle o al crujido de las paredes del edificio. Era una risa clara, definida, con un tono burlón que las dos reconocieron al instante y que ninguna de las dos olvidaría después. Raimundo y Dolores se quedaron paralizadas en el umbral de la puerta, sin poder moverse durante lo que debieron ser unos pocos segundos, pero que se sintieron como mucho más tiempo. Ninguna habló, ninguna hizo nada. Solo escucharon cómo esa risa llenaba el cuarto oscuro y luego se apagaba, dejando de nuevo el silencio. Entonces las luces de la sala empezaron a parpadear. Se encendían y se apagaban solas, sin ritmo ni patrón, con esa luz blanca y fría iluminando por fracciones de segundo las dos planchas, los instrumentos sobre la mesa lateral, las paredes sin adornos. Cada vez que la luz se encendía, las dos mujeres alcanzaban a ver el cuarto entero por un instante, todo en su lugar, sin nada visible que explicara lo que estaba pasando. Y cada vez que se apagaba, la oscuridad volvía a tragarse todo. La risa no volvió a escucharse, pero el ambiente de ese cuarto ya era suficiente para que ninguna de las dos quisiera quedarse ahí, ni un segundo más de lo estrictamente necesario. Salieron corriendo, sin recoger nada, sin cerrar nada con calma, sin voltear a ver hacia adentro. Raimundo agarró su bolsa del mostrador de recepción, sin detenerse, y Dolores tomó sus llaves del gancho de la pared, y las dos cruzaron la puerta de la calle en cuestión de segundos. Ya afuera, bajo las luces de la calle, se miraron la una a la otra con la respiración agitada y los ojos muy abiertos. No hablaron mucho en ese momento. No había mucho que decir. Ambas habían escuchado lo mismo. Ambas habían visto las luces parpadear solas, y ambas sabían que lo que había pasado adentro no tenía explicación fácil. Esa noche ninguna de las dos durmió bien. Raimundo se fue a casa de su hermana porque no quería estar sola, y Dolores le mandó mensajes casi hasta la madrugada, preguntando si estaba bien, contándole que ella tampoco podía